Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Hoy es lunes 14 de diciembre, ya a 2 semanitas que termine este año, que ha sido un año complicado, un año difícil, pero también un año de aprendizajes. Al final de cuentas, de eso se trata, ¿no? Al final, de ir caminando, de ir avanzando, de ir encontrando dificultades en el camino y de ir superándolas y de ir aprendiendo también en ese camino. Este año particularmente ha sido un año muy difícil para todos, para todas, un año en el que se nos han presentado contextos que ni nos imaginábamos que íbamos a tener cuando empezábamos el año pasado. Es un contexto donde la emergencia, esta enfermedad, esta pandemia, ha regido gran parte del año. Y estas últimas 2 semanas de diciembre, extrememos las precauciones. Es bonito estos días de diciembre, estos días de fiesta, salir, juntarse con los amigos, con la familia, pero en estos momentos, bajo estas condiciones, tengamos cuidados, lo que siempre hablamos en este programa, sin miedo, pero con mucha responsabilidad, porque el miedo nos puede llevar a tomar malas decisiones también. Entonces, sin miedo, no hay que hacerle mucho caso al miedo, pero sí con precaución, con mucha precaución, con mucha responsabilidad, cuidándonos, no solo a nosotros, a nosotras mismas, sino también que es un cuidado hacia los demás, hacia quienes queremos, hacia quienes nos rodean. Entonces, las medidas de precaución, estas medidas que siempre tengamos las presentes, por favor, para que estas últimas 2 semanas del año podamos terminarlas bien. Ya suficiente hemos tenido con todo lo que nos ha pasado en todo el año. Un saludo, particularmente a Esteban Cruz y a Heriberto Rosales, que hicieron comentarios muy interesantes en el programa del lunes pasado, ¿no? Donde planteábamos un poco lo del Valle del Ángel y la situación medioambiental, y nos decía Heriberto la importancia de la organización comunitaria, que es tan necesaria para defender los territorios, para defender nuestros bienes comunes. Y ese es un llamado de atención, ¿verdad?, que todos y todas lo debemos de tomar. Un saludo también muy especial y con mucho cariño, con mucha memoria, con mucha fuerza y con mucha dignidad a los familiares, las familias, la gente del caserío El Mozote, que este sábado pasado estuvo conmemorando, estuvieron recordando a las víctimas de esa masacre cometida ya hace 39 años, donde sus ejecutores siguen aún sin el proceso jurídico, sin el proceso legal que permita esclarecer los hechos, que permita dar verdad y justicia a las víctimas, y que durante ya 39 años vienen denunciándola y vienen en este proceso de mucha fuerza y de mucha dignidad, porque si algo hay que aprender de estas familias es la dignidad de las víctimas. El mundo va a cambiar hacia un mundo más de justicia y solidaridad, sí y solo sí nos callamos y aprendemos de la fuerza y de la dignidad de las víctimas, que recuerdan a sus familias y que recuerdan todo el proceso violento vivido, un proceso violento y que han sido violentadas también, no solo por lo que pasó en el Mozote hace ya 39 años, sino también por ese proceso de olvido que se está queriendo o que se ha querido hacer
desde el momento que pasó. Porque el Estado en su momento intentó negar los hechos. Dijo, no, ahí no ha pasado nada. Y fue hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, momentito, esto sí que pasó y el Estado salvadoreño debe de investigarlo y debe llevarlo a la justicia en el 90, donde comenzaron las investigaciones. Porque el Estado se estaba haciendo el de los panes. Y es la fuerza, es la dignidad, es la organización de esta familia, la organización de las víctimas, lo que nos están mostrando, que esas luces que se intentaron apagar ese 10 de diciembre, ahora son las que nos están iluminando y las que deben iluminar lo que debemos de hacer de aquí para allá. Si queremos construir futuro, si queremos construir un país mejor, si queremos construir una sociedad más justa, una sociedad con mejores oportunidades para todos y todas, no la podemos construir desde el olvido y no la podemos construir desde la impunidad. Necesitamos justicia. Como sociedad necesitamos construir justicia para sanar las heridas. No podemos pensar el futuro sin construir, sin sanar las heridas del pasado. Y en esto, el Estado, como tal, como esa gran institución, tiene mucho que deber, como debernos a nosotros, a nosotras como sociedad, pero sobre todo le debe mucho a esas víctimas. Y eso el Estado en todos los gobiernos. Y por eso me parece muy especial estos eventos, ¿no?, donde se conmemora con fuerza esta dignidad de las víctimas. Un saludo muy particular para todos los amigos, amigas que durante el proceso del conflicto armado también perdieron a seres queridos, a familiares, que son procesos que debemos de ir recordando. Que debemos de recordar, pero no solo por recordar, sino que lo debemos de recordar para construir un país que nos dé las garantías de que eso no vuelva a ocurrir. No nos podemos permitir que ese contexto de los 70, 60, 70, 80, donde nos matábamos por pensar diferente, vuelva a pasar. Y esto sobre todo para la gente de mi generación, la gente que decimos que somos ya todavía medio bichos, pero estamos entre el paso de ser medio bichos a no tan bichos y que no nos la creemos todavía. Estos nosotros, nosotras, que nacimos fuera del contexto del conflicto armado, que ahora somos jóvenes y adultos jóvenes, somos la primera generación que creció después del conflicto armado. Somos la primera generación que creció sin el contexto de dictaduras militares, juntas de gobierno, sin el contexto de una guerra civil, sin el contexto de la represión militar. Somos nosotros, nosotras, quienes debemos de estar más comprometidos para que eso no vuelva a pasar, no vuelva a ocurrir. Este país no puede volver a pasar por esto. Esta sociedad no puede volver a pasar por eso. Y nosotros, nosotras, debemos de trabajar desde cada una desde nuestros espacios, de nuestra cotidianidad, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, para que esto no vuelva a pasar. Esto también tiene mucho que ver con algo que por ya un tiempo hemos venido oyendo, ¿no?, de los acuerdos de paz y la construcción de la democracia en el país. Y hoy, desde hace un par de meses, hemos venido oyendo también mucho el tema de que la democracia está siendo amenazada, o que hay que defender la democracia, y que la democracia y la democracia. Y últimamente hemos estado escuchando mucho el tema de la democracia. Pero fíjense algo, yo les he comentado, este no es un espacio neutral ni es un espacio imparcial, es un espacio, los días lunes conmigo,
un espacio donde se defiende lo público, lo común y lo comunitario. Y desde esa postura, les digo que a mí no me interesa defender esta democracia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema de la democracia? El problema de la democracia es que nos han dicho que la democracia es el poder del pueblo. La democracia es cuando el poder está en el pueblo. La democracia es cuando la mayoría toma las decisiones. Lo que pasa es que no le ponen el apellido a esa democracia. No es la democracia en abstracto, no es la democracia cualquiera. Hay diferentes formas de democracia y hay diferentes tipos de democracia. Y lo que nos han vendido es una democracia liberal. Lo que hemos tenido y lo que se ha venido construyendo a partir de los acuerdos de paz es una democracia liberal. Y es importante ponerle ese apellido. Porque lo que nos ha fallado no es la democracia como tal. Es esa democracia liberal que nos reduce el papel de la ciudadanía y el papel de construcción del país a ir a poner un voto cada 3, cada 5 años para elegir a funcionarios públicos. Y en una realidad, en un sistema capitalista, donde las clases oprimidas están siempre viendo cómo sus territorios están siendo amenazados, sus comunidades están siendo amenazadas. Las empresas, las grandes empresas, tienen la capacidad de llegar a los territorios, extraer los recursos, usar los recursos que usaban las comunidades para extraerlos y hacer ganancia con eso. Y a las comunidades ni nos preguntan si estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo defender esa democracia liberal cuando nos dicen que la mayoría decide, pero en los lugares de trabajo el que manda es el jefe? Y a eso no le podemos discutir. Se dan decisiones verticales. Ahí no hay democracia. Entonces, no podemos hablar de democracia en los sistemas políticos, en las instituciones políticas, en las instituciones públicas, en el gobierno, si no democratizamos, si no bajamos esa democracia, esa forma horizontal de tomar decisiones a estos otros espacios de socialización. El problema con la democracia no es la falta de la democracia. El problema de la democracia es que ha habido muy poca democracia. Porque ahora parece, hemos visto o hemos estado viendo cómo también, por un lado, estos que muchas veces dicen y defendamos la democracia, pero lo que les interesa defender es esa democracia liberal, institucional, que reduce el voto y que les permite dar estos privilegios. Pero el problema no es la democracia per se. El problema entonces no es que tenemos que sustituir la democracia por algo más centralizado. El problema con la democracia es que se ha limitado a estos espacios. Entonces, no debemos delimitarla más, la democracia. Si el problema de la democracia ha sido que ha sido una democracia para pocos, tenemos que hacer una democracia para los muchos, para las muchas, para todos y todas las que hemos estado excluidas de los beneficios del desarrollo. Hemos estado excluidas de la mesa donde se toman las decisiones. Pero para eso no debemos de restringir la democracia, debemos ampliarla. Y ampliarla a estos otros espacios de socialización. Ampliar la democracia a la propiedad de la tierra. Democraticemos la propiedad de la tierra. Hoy tenemos campesinos, campesinas que trabajan la tierra, pero no tienen sus tierras. Y están a merced de los alquileres, de los grandes terratenientes. Porque todavía existen. Eso de los terratenientes no es cosa del siglo pasado. Todavía existen grandes propiedades de tierra concentradas en muy pocas manos. Y muchos y muchas campesinas produciendo sin tierras. Democraticemos la propiedad de la tierra. No podemos hablar de democracia en lo institucional, en lo público, en lo gubernamental, si las decisiones sobre algo tan básico como la propiedad de la tierra está concentrada en pocas manos. Entonces, claro, ¿cómo me voy a imaginar una democracia
una forma de gobierno donde las decisiones son de la mayoría, si en mi cotidianidad las decisiones están tomadas en pocas manos? Va a ser muy difícil pensar en democracia, defender una democracia, cuando en mi cotidianidad no estamos viviendo democracia. Democraticemos la propiedad de la tierra. Fundamental. Democraticemos también la propiedad, las oportunidades en términos económicos. Democraticemos los ingresos. Democraticemos la riqueza. Según los últimos informes de WealthX, que es una consultora que mide la propiedad los patrimonios de las personas, ¿verdad? Y que hace un cruce con la revista Forbes de las personas más ricas, plantean que en El Salvador existen 160 personas que acumulan 21.000 millones de dólares. 160 personas que acumulan 21.000 millones de dólares. La producción total del país es de alrededor de 26.000 millones de dólares. O va a ser este año de alrededor de 26.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando que estas 160 personas tienen una fortuna cercana a lo que todo el país produce en un año. Eso no puede ser así. No puede seguir así. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de democracia en lo institucional? ¿Cómo podemos hablar de democracia en lo público, en lo gubernamental? Si la capacidad de ingreso, la capacidad de la riqueza está concentrada en muy pocas manos y esas pocas manos son las que toman las decisiones. No podemos decir que defendamos la democracia si no vamos a defender la democratización de los ingresos, la democratización de la riqueza, la democratización de la propiedad de la tierra. Lo que ha pasado ahora es muy interesante, por ejemplo, en medio de la pandemia, con las trabajadoras de la Maquila Fiorensi, donde la maquila cierra y deja a las mujeres ahí, deja a las trabajadoras sin toda la protección laboral que estaba. Entonces, ¿qué hicieron? Se organizaron y dijeron, ¿saben qué? En la indemnización, lo que vamos a hacer es, como ustedes se quieren ir sin pagarnos indemnización, la indemnización que nos van a dar, van a ser todas las fábricas, esta planta de producción, y nos la vamos a tomar y la vamos a gestionar nosotras. Mira qué interesante eso. Y entonces cambian esa forma de verticalismo que decíamos, que hay en los lugares de trabajo, porque ahora ya no hay un jefe que les dice qué hacer. Ahora son todas las que se están gestionando y se están organizando y están tomando decisiones. Así vamos a construir democracia. Sin democratizar estos espacios públicos, sin democratizar los espacios de socialización, va a ser muy difícil hablar de democracia en lo institucional, en lo gubernamental, en lo público, en lo más estructural. Hablemos de democracia también en los hogares. La figura del padre, padre de familia, cabeza del hogar, donde él dice y nadie lo cuestiona. Si no cambiamos esa forma también de vernos, va a ser muy difícil cambiar lo demás. Las escuelas, la figura del maestro que te dice qué hacer, qué no hacer, y que no podés cuestionar nada porque el maestro es el que sabe, la maestra es el que sabe. Si no cuestionamos ese modelo, va a ser muy difícil construir democracia en lo estructural, en lo institucional. Por eso a mí no me interesa defender esta democracia. Pero pongámosle el apellido. Esta democracia liberal. A mí no me interesa defender la democracia liberal. Porque al final de cuentas se constituye en un sistema capitalista, en una democracia para pocos, donde los muchos y las muchas estamos excluidas, estamos invisibilizadas, estamos fuera de esos márgenes de la democracia. Porque no se nos pregunta en la toma de decisiones, no tenemos capacidad de decisiones. Y entonces, si a mí no me interesa defender la democracia liberal, ¿qué? ¿Regresamos a la dictadura? No, tampoco, mucho menos regresar a algo tan centralizado. Sobre todo porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza,
Tiene todos los cuerpos represivos a su disposición, el Estado. Independientemente de quién lo maneje, el Estado tiene a su disposición los cuerpos represivos y tiene monopolio de la fuerza. Y por tanto, no es sano que ningún gobierno sea únicamente quien decide el rumbo de un país. Independientemente de quién lo maneje. Porque el poder se sube de la cabeza. Y el poder corrompe, y el poder total corrompe totalmente. Bueno, y entonces, si no te interesa ni una democracia liberal, de que alguien tenga el poder, ¿qué estoy planteando acá? Si el problema de la democracia era que se había limitado a estos pocos espacios, pues la propuesta es avancemos. El problema con la democracia liberal es que nos reduce la capacidad de participación y la capacidad de toma de decisión a emitir un voto de vez en cuando. Entonces démosle vuelta a eso y en vez de esa democracia liberal, construyamos una democracia participativa, una democracia popular, una democracia social, una democracia territorial, una democracia donde las decisiones de nuestras comunidades, una democracia donde las decisiones de nuestra cotidianidad las tomemos de forma horizontal. Y eso no es algo que se construye desde los gobiernos. Eso no es algo que venga desde arriba hacia abajo. Es eso algo que se va construyendo desde abajo, que se va construyendo entre todos, entre todas. Se va construyendo desde la horizontalidad, se construye desde la solidaridad y se construye desde la alegría rebelde de la fuerza popular. No busquemos héroes, no busquemos heroínas. Lo que necesitamos es sentarnos y ponernos de acuerdo y hablarnos y bailar y cantar y construir alegría. El mundo va a cambiar si lo construimos desde la alegría. Un abrazo, amigos, amigas. Nos vemos el próximo lunes en este espacio de plataforma.